No te voy a engañar, cada vez que escucho esta sintonía me pongo muy contento porque hablamos de música. Porque sabes que en World Media Podcast hablamos de cine, de gente sencilla, de historias cotidianas, pero también de música y de grandes historias que nos trae Jaime Ojeda, pues de vez en cuando. Y hoy la historia que nos trae es de un perfil que nos dejaba en el año 2023 un productor ejecutivo del mundo de la música que fue tan importante, fíjate, que dio a conocer a grandes artistas como Pretenders, Talking Heads, Ramones y una seguro superestrella que te va a sonar como Madonna. Así que Jaime nos va a contar esas historias que vienen cargadas de, bueno, también de anécdotas en este ratito de World Media Podcast y en el que también te voy a acompañar yo, José Luis Martín. Quédate y disfruta. Y como siempre, para hablar de música y disfrutar de todas las historias de este gran y amplio repertorio que nos deja el mundo musical, pues vamos a hablar con Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que encantado de nuevo de abrir otra historia del mundo de la música y en esta ocasión con una parte que yo no sé si hemos tratado en este podcast, que es la parte de los ejecutivos, ¿no? Que quizás son, yo creo, de todo el tema de la industria musical, los grandes desconocidos, pero que claro, que al final, José, son los que mueven gran parte del cotarro y que no solo hacen labores ejecutivas que nos podamos imaginar de gestionar contratos, de arañar por aquí, ¿no? Que siempre tenemos esa idea, ¿no? Del ejecutivo musical, que es un poco despiadado, pero nada más allá, los hay, por supuesto, pero también hay otros ejecutivos que descubren a nuevas figuras, ¿no? Que son, como si pudiéramos decir, pues descubridores de talento. Y en esta ocasión vamos a hablar de la figura del descubridor, por ejemplo, nada más y nada menos, o el que contrató y le dio, digamos, seguridad a una estrella tan grande como Madonna, aunque no solo se trata de Madonna, a quien descubrió el personaje del que hoy hablamos, sino otros grupos y un sello discográfico que, aunque no es muy conocido, pues tiene a grandes estrellas en su haber. La verdad que es muy interesante esta parte de la industria de la música que no es tan conocida, al igual que la parte técnica que se va conociendo un poco más y de eso tratamos aquí en el podcast, ¿no? De ir contando historias que sean entretenidas y que descubran otros ángulos del mundo de la música. Sí, porque creo que en algún momento sí llegamos a hablar de algún perfil y voy a buscarlo rápidamente en todos los capítulos que hemos Ajá. grabado, que no son pocos, hay que decirlo, que ya de paso invito, ¿no?, a quien nos está escuchando a buscar esa imagen donde estás viendo ahora mismo la cara de Jaime Ojeda, que es el protagonista de la carátula de estos podcasts musicales, y que busquen también pues todas estas grandes historias, porque creo que en alguna ocasión hablamos de algún productor. Pero bueno, lo voy a buscar, pero es cierto que, como dices tú, cuando se trata de figuras tan importantes, ¿no?, que dan pie a pues conseguir que estrellas como Madonna, ¿no?, u otros artistas que nos vas a contar ahora se lancen, ¿no?, al panorama musical, la verdad es que eso es como el gran ojeador, ¿no?, de deportes que sabe que este perfil va a ser un triunfador o una triunfadora y lo logran. Sí, la verdad que es una labor que, bueno, cuando investigamos un poco en la vida de estas personas, vemos que es que se dedicaban ya desde muy jóvenes al tema de la música y de alguna u otra forma llegaron ahí, ¿no? Llegaron después a colocarse, por ejemplo, como este persona del que vamos a hablar hoy, como ejecutivo y cofundador de un sello discográfico y después nada más y nada menos que fue vicepresidente también de Warner Bros. Records. Así que una escalada importante desde que comenzó con 13 años trabajando en una revista de la que hablaremos ahora. Y la figura de quien vamos a hablar, José, es de Seymour Stein, Mm. que, bueno, falleció en abril del pasado año de 2023, pero es una figura que la verdad es muy interesante porque yo creo que también podría ser parte de ese sueño que nos ha vendido, ¿no? Del sueño del American Dream, ¿no? Porque nació en Nueva York, concretamente en Brooklyn, y en el año 42, y cuando era estudiante de secundaria, con 13 años, pues ya estaba trabajando para la industria musical, concretamente la revista Billboard. Fíjate tú, con 13 años, ¿no? Uf. O sea,
así que algo tendría este hombre, o sea, ya le veían el talento, porque, hombre, con 13 años trabajar en la Billboard, pues ya se le veía a este joven, pues como que el mundo de la música y todos los entresijos, pues como que le venían muy bien. Y era ayudante del jefe de listas de Billboard. Para el que no lo conozca, Billboard es una revista mítica a nivel de New Musical Express o de Variety en el tema del cine y el entretenimiento, o de Hollywood Reporter, es decir, una revista mítica o de la propia Rolling Stone, que se me olvidaba, ¿no? Ujú. Como grandes revistas. Y José, todos los que nos hemos dedicado de forma profesional a hablar de música y a tener conocimiento de música, el Billboard para nosotros, por decirlo de alguna forma, era nuestra Biblia, ¿no? Claro. Y ahora que ya la tienes online, pues es muy fácil acceder a ella, tiene una parte gratuita, te puedes suscribir, pero cuando hablamos de los años 80, estamos hablando que te suscribías, pero en la edición de papel. Y José, yo no sé cómo lo hacían, Ujú. de verdad que no sé cómo lo hacían, porque la suscripción era un poquitillo cara, pero tampoco te creas que eran miles de pesetas, estamos hablando de pesetas, y la revista llegaba puntualmente desde Estados Unidos hasta Canarias cada 15 días. Tremendo, ¿eh? O sea, llegaba muy, muy puntual y estaba pues más o menos eh, tan actualizado como permitían esos 15 días de decalaje, ¿no? Y era todo un lujo, claro, porque tenía de primera mano noticias de toda la industria de la música, porque la revista Billboard no solo trataba de las listas, y ellos fueron los creadores del Hot 100, el Hot 100, el Top 100 americano, que es la lista oficial norteamericana, Ujú. que por supuesto es la lista oficial que todos hemos seguido de Norteamérica y con la que trabajábamos. Y la verdad que es una auténtica pasada, porque te digo, esta revista no solo traía esas listas, sino que traía una serie de artículos, hablaba de la industria. Bueno, pues este señor, Seymour Epstein, con 13 años empezó trabajando eso como ayudante del jefe de lista, y él, junto a este señor, a Tommy Noonan, que era el jefe de lista de Billboard, ambos desarrollaron el Top 100 norteamericano, el Billboard Hot 100, que se lanzó en agosto de 1958. Así que estamos hablando de una de las dos personas, José, que han marcado nuestras vidas, ¿no? Porque yo estoy seguro que tú también el Billboard lo manejabas, lo tenías que manejar. Sí, sí, y además que como dices tú, marcar ese punto de inflexión, ¿no? Con un listado encima 100, ¿no? O sea, 100 éxitos, etcétera, Sí, etcétera, pero crear, ¿sabes? Esa, digamos, esa bolsa, ¿no? Como la bolsa del mundo de la economía, pero para el mundo de la sí, sí, música sí. sube este, baja el otro, entra aquel con fuerza. Todo eso al Sí, final sí, tienes que sí, tener una sí. mente brillante y abierta para lograr algo diferente, ¿no? Y disruptivo para la época. Sí, sí, la verdad que además la revista Billboard junto con Rolling Stone pues eran, eh, bueno, pues las más influyentes y las que marcaban el paso en Estados Unidos. Así que, bueno, pues la verdad que una carrera que vemos que ya empieza como así potente. Ujú. Y bueno, pues él sigue trabajando en Billboard, y pronto le empiezan a llegar ofertas para empezar a trabajar ya en el mundo de la industria, para bueno, trabajar en diferentes sellos discográficos. Y bueno, pues le van llegando diferentes ofertas, y él, bueno, en un principio el padre no era muy favorable a que se metiera en este tipo de industria. Lo de trabajar en el Billboard le parecía bien, pero luego, bueno, pues no, el padre no estaba tan a favor. Lo que pasa es que finalmente, bueno, pues al final cuando alguien quiere hacer algo, al final lo logra. Y Stein, bueno, pues pasa a formar parte de un grupo de ejecutivos musicales que se ganaron la fama por su propia cuenta. Y la verdad que, eh, digamos que su notoriedad fue grande y duradera en el tiempo, porque él empieza trabajando, bueno, pues con un montón de grupos, y al final funda un sello discográfico que se llama Sire Records, y que, bueno, empezó, digamos, allá por los años 70, los años 75, 76, y él empieza nada más y nada menos que fichando o dándole forma a un grupo tan mítico como los Ramones, Mm. en plena época del punk. Y no se queda ahí, porque después él ficha a Talking Heads, otro de los grupos, digamos, que más ha influenciado en la música
de esa década, cuando eran todavía unos jóvenes, ¿no? Y después también, José, pues logra fichar a Chrissy Hynde y su grupo Los Pretenders, Uf. e incluso se fue más allá de Estados Unidos y se trajo a Echo and the Bunnymen, con lo cual estamos hablando de, si buscan los oyentes del podcast, que igual desconocen estos grupos, porque estamos hablando de años 70, 80, estamos hablando de grupos que luego han sido grupos que han marcado tendencias y que, bueno, y que han sido sin duda alguna, pues, referentes. Pero hete aquí que este caballero, pues Seymour Stein, descubre a una joven que llegó de Detroit a Nueva York con muchas ganas de triunfar, que empezó, bueno, pues de bailarina, empezó haciendo coros, y él supo ver el talento de una artista que yo creo que de algo sonará a los oyentes, como es Madonna. Claro. Y claro, este fichaje, José, eclipsó al resto. Normal. Porque, claro, ya con el fichaje de este sello discográfico, con los productores de ese momento, pues remodeló el sonido y la apariencia del pop nada más y nada menos que en la década de los 80. Y además es curioso porque Stein se encontraba malo en aquella época y estaba hospitalizado. Pero él seguía trabajando allí en la cama del hospital, y la curiosidad es que cuando llega el momento de firmar el contrato con Madonna, cuando ya los abogados se ponen de acuerdo, cuando hay diferentes borradores del contrato, bueno, tú imagínate, ¿no? ¿Cómo sería eso? Porque Madonna, otra cosa no, pero desde muy joven fue muy espabilada y no fue la típica estrella que firmaba lo primero que le llegaba. Ella además también se curró mucho el ambiente musical y llegó de la mano del que en aquel momento era su novio, que es Johnny Jellybean Benítez, que es un artista latino afincado en Nueva York, bueno, de origen latino, pero neoyorquino. Y este señor, Johnny Jellybean Benítez, era ya como, digamos, el David Guetta de la época. Era como el DJ estrella, y ya se conocía todos los entresijos del mundo de la música. Era novio de Madonna, le componía, le producía y asesoró junto con sus abogados a Madonna. Y el caso es que todo este proceso llevó unos meses, y cuando hubo que firmar, este señor, Seymour Stein, ya digamos, el presidente del sello discográfico Sire Records y cofundador del mismo, pues cuando ya tocó firmar, este hombre estaba hospitalizado. ¿Y qué pasa? Que él no quería que se le escapara a Madonna. Tuvo esa intuición de que Madonna iba a ser una gran estrella y la quería para su sello. Y José, pues Madonna no le quedó otra que ir al hospital, y el contrato de Madonna se firmó en esa cama de hospital. Así que la verdad que muy curiosa esa historia. Pues sí, porque la verdad, como dices, no quiero que se escape, tienes que venir aquí y firmar aquí. Y bueno, ella también interesa, como dices, y está bien que hayas también remarcado que ese perfil que siempre le hemos visto, ¿no? Tan, digamos, tan aguerrido, pues lo lleva desde joven, ¿no? No era tonta y dice, vale, sí, yo quiero llegar al éxito y quiero triunfar, pero no en cualquier condición, que a lo mejor te hubiesen ofrecido cualquier porquería, le dices que sí y ya está. Pero también qué ojo de Claro. este hombre para ver diferentes perfiles, porque me hablabas, por ejemplo, de los Ramones, o sea, un grupo punk, y luego una estrella en eclosión para el mundo del pop, ¿no? Que fue Madonna, que dices, bueno, diferentes estilos, pero veo el perfil de la estrella, y a lo mejor pues ese ojo y esa forma, ¿no? De ojear es digamos, la parte más destacable, ¿no? De alguien como él. Sí, yo creo que sin duda, José, esa es una de sus principales virtudes, y yo creo que eso también lo vieron en la revista Billboard, ¿no? Cuando con 13 años lo contrataron. Además, la influencia de este ejecutivo, de Stein, no solo tenía que ver con su sello discográfico, con Sire Records, porque mientras actuaba como presidente del sello, ayudó también a cofundar el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1983, el famoso Hall of Fame del Rock and Roll, que tiene su sede en Cleveland, en Ohio, y que se ha convertido en un lugar ya de obligado paso de todos los amantes de la música, y que, bueno, pues cada año introduce en ese Salón de la Fama a nuevos músicos. Pues él fue también cofundador de este Salón de la Fama del Rock and Roll, como digo, en el año 83, así que, como podemos ver, su influencia y, digamos, su amor por la música, bueno, pues se le considera un auténtico
motor y agitador, y los que lo conocían bien comentaban que él básicamente era un apasionado de la música y ha sido una de las figuras que ha ayudado a cambiar precisamente los contornos de la industria. En sus memorias de 2018, él comenta que él resumiría su carrera como que su negocio consistía en convertir buena música en discos exitosos. Ya es una frase, José, que me suena muy, muy americana, ¿verdad? Sí. Sí, sí, la verdad que bueno, eso también es muy habitual, ¿no? Sí, la verdad que es habitual el tener, digamos, esa, ¿cómo decirlo, José? Esa claridad de ideas y de ir a lo práctico, ¿no? Es decir, él sabía que tenía buena música en las manos y que como ejecutivo lo que tenía que hacer era convertirlos en discos exitosos, porque cuántos artistas no hay con mucho talento que no llegan al éxito, pero él se ve um, que tenía esa, digamos, fórmula, ¿no? José, también investigando en sus memorias, él comenta, decíamos antes que cuando tenía 13 años ficha por Bilbao, pero es que él dice que desde que tenía 9 años tenía muy claro que quería estar en el negocio de la música. Entonces yo creo que es que la claridad de este ejecutivo era meridiana, muy grande, ¿no? Y entonces él lo que hace es que para llamar la atención de la revista Billboard, le pide permiso a la misma revista Billboard de si podía copiar a mano listas antiguas de pop, country y de R&B. Y Ostras. entonces estuvo 2 años haciendo esto, ¿eh? Entonces, después de graduarse en la escuela secundaria, bueno, pues ficha por Billboard. Y después, a principios de la década de los 60, pues Stein centra su atención en los sellos discográficos y empieza a trabajar como pasante en diferentes sellos discográficos. Y allí conoció, por ejemplo, a gente como James Brown, que, bueno, él fichó por King Records, hacía una pasantía allí, lo conoció allí, y ahí fue donde se empezó a introducir en todo este mundito de la industria discográfica. Inicialmente, el sello que él funda, Cire Records, se concentra, bueno, en otorgar licencias de grabación digamos, de grupos británicos o europeos para el mercado americano. Es decir, él lo que hacía era localizar artistas que estaban al otro lado del charco, como suelen decir los americanos, y conseguía, digamos, los derechos para ellos distribuirlo en Estados Unidos. La verdad que esto le vale a Cire Records, digamos, granjearse un nombre porque eran los que, digamos, traían la música que otros no se atrevían a traer. Ellos localizaban, digamos, que talento en el Reino Unido y se lo llevaban a Estados Unidos. Y la verdad que, bueno, pues una auténtica jugada de maestro el empezar ya con talento que venía del otro lado del charco para su sello discográfico. Y sin duda alguna, Talking Heads fue, digamos, un punto de inflexión porque este grupo estaba liderado por David Byrne y David Byrne, digamos que en aquellos momentos era el artista total y convirtió a Cire Records en el sello emblemático del post-punk y de la nueva ola, con lo cual estaba, digamos, en aquella época, digamos, en la puntera, ¿no?, de lo que se estaba haciendo. En el año 78, Warner Bros. Compra Cire Records porque, bueno, no dejaba de ser un sello que tenía ya artistas muy apetecibles, pero no era un gran sello. Y claro, Warner Bros. Lo compra, ¿no? Digamos que el pez grande absorbe al chico. Pero digamos que los mandatarios de Warner Bros. Se dan cuenta de que hay que mantener a este hombre al mando, ¿no? Y así Warner Bros. No lo cesa ni le quita, digamos, las atribuciones y lo deja como presidente del sello, lo cual ayuda a darle una identidad a este sello discográfico, pero José, claro, ya con todo el poder de una gran discográfica como es Warner Bros. Por lo cual, pues mira quién empieza a llegar. Grupos como los Smiths, Depeche Mode o Era Sure, es decir, ya estamos hablando
de grupos que venderían millones, millones de discos. Digamos que esto fue un gran salto y Stein, bueno, pues rebuscando una gran estrella femenina que dice que necesitaba el sello, pues llega a sus manos una demo de la canción Everybody de Madonna, que por cierto, la verdad que revisitar el primer disco de Madonna ahora tiene que ser una gozada, Sí. porque qué bien sonaba ese disco, ¿verdad? Y ahora más conociendo cómo fue un poco, digamos, su fichaje y demás, cómo también a veces las estrellas tienen suerte, ¿eh? El hecho de que a Madonna la fichara un sello que ya tenía bajo su paraguas Warner Bros. También le garantizaba un buen contrato. Y esa demo de Everybody, pues fue la que convenció a Stein para que la fichara y después José ya llegaría en el 83 canciones como Lucky Star, Borderline y después ya llegaría Like a Virgin. Así que, bueno, pues la verdad que toda una carrera llena de éxitos en la que sin duda alguna Madonna es su gran fichaje estrella, como si dijéramos. ¿Te das cuenta, Jaime, cómo a veces te lo juegas todo una carta? Porque claro, esa Sí, demo realmente ya puede decir, bueno, es la mejor canción que tengo, pero a lo mejor quien la escucha no le gusta o el estilo claro, o la forma de cantar y puede haber otras tantas que pueden haber sido seguramente mejores y a lo mejor porque tú sí, te habías emperrado en esa, a lo mejor esa no era la adecuada. En el caso de Madonna lo fue, pero al final es todo a una carta, es todo a una porque si es solo una demo y si es solo una canción, ahí paramos. Si me dices que es una serie de maquetas donde escucho dos, tres, pero claro, a nivel de esta gente, claro. donde son tantas los audios que tienen que escuchar, entiendo que sería imposible si alguien te manda cuatro canciones seguidas, pues seguir adelante, ¿no? A no ser que viera algo en la primera, dice, bueno, no me gusta del todo, mándame algo más y a lo mejor sí pedir, pero es como todo jugártelo una carta y se acabó. Sí, la verdad que muchas veces las historias sobre todo que nos cuentan de estos ejecutivos están llenas de eso, de lo que tú dices, ¿no? De que lo apuestas todo a una carta, a un artista, la artista también, bueno, pues currándoselo y mira por dónde una maqueta, porque ni siquiera era un tema terminado, José, que es lo que tú dices. Claro. Pues al final es lo que lleva a una historia que yo creo que va más allá de la palabra éxito, ¿no? La verdad que se trata de todo un fenómeno que vamos a contar a estas alturas de Madonna y la verdad que me parece, bueno, pues increíble. Un trabajo realmente, digamos, de conocer lo que era el ambiente musical, José, yo creo que eso también, el empezar desde tan pequeño, ¿no? Metido ahí en el Billboard, yo creo que eso le dio un conocimiento que, digamos, es difícil de adquirir si no estás metido tan en las entrañas digamos, de todo el mundo del espectáculo, ¿no? Y es que la verdad es que es una carrera asombrosa y una carrera que ayudó, bueno, pues a llevar al éxito y a sacar mucha música que al fin y al cabo, pues digamos que hay que agradecer también a este tipo de figuras, como son los ejecutivos, que hagan esta labor y más cuando es un ejecutivo que la verdad que, bueno, pues la verdad que no he podido investigar más, no sé si Sí, tendría alguna parte mala, ¿no? Como ejecutivo, al final como ejecutivo también tienes que tomar decisiones, José, sí, claro. pero todo lo que hemos podido leer de él e investigar bueno, y disfrutar, pues parece ser que era una figura, un hombre, un señor al que realmente lo que le movía era la música, el cariño por la música y bueno, fíjate, descubridor de los Ramones, descubridor e impulsor de Madonna, cofundador del Rock and Roll Hall of Fame, así que yo creo que estamos hablando, digamos, de una de esas figuras que más allá de especular con el mundo de la música, lo que hizo fue enriquecerlo y descubrir a talentos para darle esa oportunidad, teniendo él esa posición que tenía, que siempre, José, los artistas lo dicen, ¿no? Que es lo difícil, ¿no? Llegar a tener ese enlace con la industria discográfica que al fin y al cabo
son los que mueven el dinero y los que te pueden promocionar. Efectivamente. Bueno, yo para acabar tengo una anécdota, la verdad que, digamos, es un poquito escabrosa, pero hay que contarla porque también los designios del final de la vida de este hombre no fueron, digamos, los mejores, pero recordar que, ¿te acuerdas que antes habíamos hablado de si habíamos hablado de algún productor antes, etcétera, etcétera? Pues en el capítulo 11, fíjate si me he tenido que tirar para atrás, Jaime, de World Media, hablamos de Trevor Horn, el músico y productor que inventó la música de los 80. Sí, sí, es verdad. Pero es el único, ¿eh? Ojo, es el único, o sea que este es el segundo, pero claro, capítulo 11, ¿cómo nos vamos a acordar? Si te digo, he tenido que estar buscando hasta que ha aparecido uno y es de los primeros que grabamos en su momento, o sea que... Bueno, fíjate. Claro, y además Trevor Horn, aunque luego sí que fue ejecutivo, Trevor Horn, digamos que la figura del cofundador de Buggles, recordemos, ¿no? que era uno de los dos componentes de Buggles con ese gran éxito de Video Kill the Radio Star, pues es más conocido en su faceta de productor. Claro, exacto. Después ya produjo tanto, José, y de tanto éxito, que al final también lo ficharon como ejecutivo, ¿no? Pero digamos que Seymour Einstein, su figura es puramente ejecutivo. Ejecutivo, es decir, exactamente, él no desarrolló labores de producción musical, sino siempre de ejecutivo. Pero sí, la verdad que por eso te hice la pregunta al principio del capítulo, porque me sonaba que alguna otra figura habíamos hablado, tocado de esta parte de la industria que me parece tan interesante y tan poco conocida. Bueno, pues fíjate, el detalle, como digo, un poquito escabroso de su vida vino marcado pues por la tragedia, porque su ex esposa, la que fuera su esposa, llamada Linda, sufría un cáncer cerebral, pero es que no solo tenía este padecimiento, sino es que encima fue asesinada por su asistente personal de un golpe en la cabeza en el año 2007. Y ya, para sumarle a esto, digamos, pues una parte muy oscura del final de sus días, es que su hija también, Samantha Jacobs, también tuvo un cáncer cerebral a consecuencia del que falleció en 2013, con lo cual, digamos que dos marcas que te quedan también en tu vida nada agradables, sin duda. Sí, la verdad que, bueno, ya son avatares un poco, digamos, de la vida y bueno, supongo que también habrán sido golpes fuertes, ¿no? En su vida. Y él, de hecho, también, José, fallece de un cáncer a los 80 años. Pues el cáncer, ¿no? Vino marcado también pues la que fuera su mujer, su hija y en su caso también que a los 80 años pues nos dejaba hace un tiempito, vamos a decirlo así. Jaime, pues la verdad que ha sido, creo que muy importante también tener ese reconocimiento a estas figuras, como bien dices, de ejecutivos puros y duros que bueno, que nos han dejado los regalos del mundo de la música que tenemos a día de hoy. Madonna, Talking Heads, los Ramones, como decías, y que sin ese ojo a lo mejor pues se habrían quedado en un cajón y nunca habríamos conocido a estas estrellas. Sí, porque vete a saber si, aunque en el caso de Madonna, yo creo que no, José, porque sí. Madonna iba a insistir sí o sí, porque si este chico tenía claro de los 9 años que quería formar parte de la industria musical, pues Madonna yo creo que también andaría por ahí, que tenía clarísimo que quería llegar a ser una estrella y lo consiguió. Así que, bueno, yo creo que sí, que es interesante conocer todos los factores del mundo de la música y espero que el podcast, bueno, pues una vez escuchado, le guste a todos los oyentes y les interese también esta parte del mundo de la música que nos gusta investigar y contar. Sin duda. Jaime, como siempre, un placer, cuídate mucho y nos escuchamos dentro de poquito por aquí en World Media Podcast. Pues sí, dentro de nada tendremos ya otra historia que contar, que además va a ser muy interesante, José, porque llegará de la mano de otra estructura muy importante para sumar a los recintos del mundo de la música. Ahí dejo el teaser y nos encontramos en ese próximo capítulo. Fantástico. Un abrazo, Jaime. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Cuídense. Pues la verdad es que siempre es una maravilla escuchar todas las historias que nos trae Jaime Ojeda en estos ratitos de World Media Podcast, ratitos musicales y con perfiles que la verdad siempre es un honor conocer, porque conoces a la superestrella, pero también hay veces hay que conocer quién estuvo detrás de su éxito o parte de su éxito, dándole esa oportunidad. Bueno, ya sabes que tienes todos los podcasts de World Media a tu alcance, que sabes también que nos puedes seguir en cualquier plataforma y que hay mucho más también en estos podcasts donde te ofrezco alguna manera
o de alguna manera otra forma de entretenerte. Nos encontramos pronto por aquí, cuídate y como siempre digo para acabar, que tu podcast te acompañe.